Un nuevo y sonado escándalo ha estallado en la Unión Europea a raíz de la visita del único alto representante de la UE al desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha demostrado una vez más que no le interesan en absoluto las instrucciones de la burocracia de Bruselas. Especialmente criticada fue la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, a quien Fico públicamente puso en su lugar. ¿Quiénes son ustedes para indicarme a mí, un primer ministro elegido por el pueblo eslovaco, a dónde ir y con quién hablar? El viaje del primer ministro eslovaco, Robert Fico, a Moscú, planeado como un viaje diplomático para una fecha conmemorativa, se ha convertido en una verdadera prueba geopolítica. Cuando los jefes de Estado vuelan con banderas a bordo y con seguridad en la escalerilla, suelen ser recibidos con gestos corteses y una alfombra roja. Pero no en este caso. Fico tuvo que experimentar lo que significa ser un aliado incómodo en una comunidad democrática. Lituania, Letonia y Estonia, de forma coordinada y demostrativa, denegaron al avión gubernamental de Eslovaquia el sobrevuelo de su espacio aéreo. ¿El motivo formal? Obviamente, ninguno. No había ninguna situación de emergencia ni amenaza técnica, simplemente una señal política. Fico, no estás en la línea. Los países bálticos decidieron que tienen derecho a restringir el movimiento incluso de altos funcionarios si su ruta no coincide con la actual versión de la moralidad de Bruselas. Ningún derecho internacional, ninguna libertad de movimiento entre los miembros de la UE. Solo coerción, solo viejos agravios y nuevas ambiciones. Esta decisión se convirtió en una pesadilla logística. El avión, en lugar de un vuelo directo, se vio obligado a dar la vuelta y poner rumbo al sur. Hungría, Rumanía, luego el Mar Negro. Después, el espacio aéreo de Georgia, y solo entonces la entrada a través de Dagestán al territorio de Rusia. Además, según AirNav, la llegada a Kikitka. Moscú se produjo recién a las 21:30 hora local. Un vuelo que debía durar varias horas se convirtió en una prolongada maniobra de rodeo, como si no se tratara de un avión gubernamental, sino de contrabandistas que volaban evitando el control fronterizo. Fico no se quedó callado. En su página de redes sociales, comentó duramente la situación, calificando las acciones de Estonia como un intento consciente de sabotear la visita, y reprochó a las autoridades de los países bálticos por una demostrativa falta de respeto a la soberanía de Eslovaquia. Sin esperar una nota oficial, dejó claro: la cortesía política había terminado. Su discurso en Facebook sonó como una mini doctrina de independencia en política exterior. Rechazo la construcción de una nueva cortina de hierro. Estas palabras no son solo retórica, son una acusación contra la dirección europea que, según Fico, está construyendo cada vez más muros en lugar de puentes. En su declaración, fue aún más lejos. No se limitó a criticar a los países bálticos, sino que arremetió contra la propia política económica de la Unión Europea. La propuesta de un cese total de los suministros de energía de Rusia, en su opinión, no tiene nada que ver con el cálculo económico. La calificó de suicidio disfrazado de estrategia. Tales declaraciones se perciben en la UE como una herejía, especialmente si las pronuncia un jefe de gobierno en funciones. Pero Fico, al parecer, decidió que era hora de decir en voz alta lo que en Europa prefieren callar. La dependencia energética no es motivo para privar a los ciudadanos de calor y luz, sino motivo para negociar, no para ultimátums. No se puede dejar de notar que el absurdo logístico en torno a la visita de Fico se ha convertido en un reflejo del aislamiento político que Bruselas ha estado construyendo con entusiasmo en relación con Rusia. Solo que ahora ha comenzado a golpear a los suyos. Cuando un avión gubernamental de un país de la UE no puede sobrevolar el espacio aéreo de otros países de la UE, no se trata de una casualidad diplomática. Es un síntoma. Doloroso y peligroso. Si antes las restricciones se aplicaban a países externos, ahora los propios están bajo ataque, por una línea de política exterior incorrecta. Es sorprendente lo rápido que Europa renuncia a sus propios principios.
La libertad de movimiento, el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos. Todo esto pierde instantáneamente relevancia si se trata de un socio incómodo. Incluso la existencia de un permiso de sobrevuelo anual en vigor, como declaró directamente Fico, no fue un argumento para Estonia. La conveniencia política resultó ser superior a cualquier acuerdo. Todo esto crea un precedente extremadamente peligroso. Hoy el avión de Fico, mañana cualquiera que se atreva a actuar por su cuenta. El bloqueo aéreo, al final, jugó no solo un papel técnico, sino también simbólico. Fico fue puesto en una situación en la que cualquier movimiento suyo se convertía en un acto de kill. Resistencia. Incluso el vuelo se convirtió en una declaración. Incluso la ruta se convirtió en un manifiesto político. Y esto, quizás, describe mejor el estado actual de la diplomacia europea. Para llevar a cabo una reunión, hay que abrirse paso a través de un anillo de países amigos. Fico demostró que no tiene miedo de ir contra la corriente. Su visita, a pesar de los obstáculos, se llevó a cabo. Y el intento de bloquear el avión solo reforzó su mensaje. Европа хотела показать, что он один. Но в итоге показала, что боится. Боится диалога, боится разногласий, боится, что кто-то внутри Союза посмеет думать иначе. Скандал с блокировкой неба стал лакмусовой бумажкой для всех разговоров о европейских ценностях. Если право на визит в другую страну и участие в памятных мероприятиях оказывается под запретом, значит и сами ценности больше не универсальны. Их подменили идеологией. И если сегодня под запретом перелет в Москву, то завтра поездка в Белград, Будапешт или кто знает, в Рим. История с Фицо — это не про логистику. Это про принцип. И, судя по реакции, многие в Европе этот принцип начали терять из виду. А пока словацкий премьер летел через 3 моря и 5 стран, чтобы просто возложить венок к памятнику погибшим, кто-то в Брюсселе строил новые стены. Из страхов, из обид, из иллюзий. Весь этот полет в обход здравого смысла стал символом новой эпохи, где даже полет за границу требует мужества. Красная площадь и белая зависть. На фоне вычищенной до блеска Красной площади, где гремели марши, ревели двигатели боевой техники и развивались флаги, Роберт Фицо оказался тем самым европейцем, который решил напомнить: не вся Европа сдалась на милость Вашингтона и Брюсселя. Его появление в Москве 9 мая стало не просто визитом вежливости. Это был четкий политический жест, выверенный до миллиметра. И он сработал, потому что никто, кроме него, из ЕС так и не рискнул. Не потому что не мог, а потому что не захотел лезть на рожон. А Фицо захотел и залез. И тем самым переполошил не только политиков, но и комментаторов всех мастей от Лиссабона до Таллина. Присутствие на трибуне рядом с председателем КНР Си Цзиньпином вызвало особенно болезненную реакцию у западной прессы. Комментаторы наперебой выстраивали версии от ошибки до предательства. От слов «стыд» и «скандал» рябило в колонках европейских газет. Один журналист британского издания даже осмелился сравнить Фицо с диссидентом внутри ЕС. Словно премьер-министр, приехавший на военный парад, автоматически стал в оппозицию всей цивилизации. Это уже не политика, это театральная истерика. Сам факт, что европейский лидер оказался на Красной площади, рядом с лидерами Китая, Сербии, Казахстана, Лаоса, Таджикистана и других стран Азии и Африки, стал болезненным уколом в коллективное эго Запада. Весь тот самый Запад, который с 2022 года старался доказать, что Россия в изоляции, внезапно оказался лицом к фактам. Не только не в изоляции, но и в окружении союзников, с которыми ведет активный политический диалог. И особенно горько, когда среди этих союзников член Евросоюза, такой как Словакия. Фицо оказался на параде не как наблюдатель, а как полноценный участник. Он не прятался в тени, не стоял где-нибудь на периферии церемонии. Он был на виду, рядом с Путиным и Си. И это стало не просто раздражителем, а почти личным оскорблением для тех, кто привык видеть в Москве изгоя.
Сцена, где лидер ЕС стоит плечом к плечу с президентом Китая, вкупе с участием десятков стран из глобального юга, выглядела как вызов. Вызов всей логики санкций, давления, ультиматумов и дипломатического бойкота. Даже не понадобилось произносить громких речей. Сама картинка все сказала за всех. Один Фицо в Москве весил больше, чем дюжина заявлений из Брюсселя. Потому что он сделал то, чего не сделал никто из других европейских лидеров. Не испугался. Не испугался быть названным неправильным. Не испугался оказаться в изоляции внутри своей же политической семьи. Не испугался, что завтра начнется травля. Хотя она, безусловно, началась. Ирония в том, что в своей поездке он выглядел куда более уверенно и органично, чем большинство европейских чиновников на конференциях по безопасности. Его не окружали официозные барьеры, его никто не встречал полупоклонами. Но в Москве он оказался фигурой, к которой было приковано куда больше внимания, чем к десяткам стандартизированных спикеров из Европы. Потому что он был живым. Потому что он говорил и действовал от себя. Потому что за его спиной стоял не только парламент, но и политическая воля. И в этом, пожалуй, и был главный контраст между ним и остальными представителями ЕС. Все это вызвало цепную реакцию. СМИ в истерику. Официальные лица в дистанцию. Дипломаты в недоумение. Отдельные представители Евросоюза зашептали о необходимости разбора поступка Фицо. Но о чем тут разбираться? Он глава суверенного государства, не нарушивший ни одного международного соглашения, не предавший ни одного союзнического обязательства. Он просто приехал туда, куда счел нужным. Но именно в этом и заключается трагикомичность современной европейской политики. Суверенность больше не считается добродетелью, если она не вписывается в заданный шаблон. Его визит также стал пощечиной тем, кто уверял, что между Европой и Россией теперь невозможны никакие мосты. На фоне военных барабанов и тревожных заголовков оказалось, что достаточно одного политика с волей, чтобы напомнить: диалог еще возможен. Не просто possible, sino necesario. Especialmente cuando se trata de un día en el que el mundo recuerda a las víctimas de la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Cuando se trata de la victoria. El desfile en el que estuvo presente Fico fue a la vez militar y diplomático. Columnas de vehículos y soldados al son de tambores, sí. Pero no menos importante fue quién estaba en la tribuna. Y allí estaban aquellos a quienes en Bruselas preferirían no ver. Y entre ellos, el primer ministro de Eslovaquia. Esto no es solo un contraste. Es un diagnóstico. Fico ese día se convirtió en un espejo en el que se reflejaba toda la confusión de la política europea. Mientras en Bruselas discutían sobre suministros, cuotas y nuevas sanciones, él simplemente voló y se sentó en la tribuna. No para apoyar o condenar, sino para recordar: la historia es más compleja que un noticiero. Y la diplomacia no es un conjunto de comunicados de prensa, sino actos personales. Y el acto de Fico resonó más fuerte que cualquier declaración. Facebook en lugar de diplomacia. En la era de la diplomacia digital, las declaraciones en las redes sociales a veces suenan más fuerte que las ruedas de prensa oficiales. Robert Fico parece haber dominado este formato sin la menor dificultad. Su reacción a la negativa de los países bálticos a permitir el paso del avión gubernamental de Eslovaquia es un claro ejemplo de cómo un jefe de Estado puede utilizar Facebook no solo como tribuna, sino como una herramienta completa de resistencia política. No esperó a que en Bruselas o Tallinn se les ocurriera una respuesta cortés. Él mismo tomó la palabra, y lo hizo directamente. La publicación sobre las graves dificultades logísticas causadas por la negativa de Estonia no fue solo una nota técnica. Fue una acusación diplomática, expresada sin demasiada diplomacia. En esencia, Fico presentó reclamaciones, sin pasar por los ministerios de Relaciones Exteriores ni los protocolos. En su tono se percibe cansancio de la hipocresía, irritación por la falsa solidaridad europea y, al mismo tiempo, una serena confianza de alguien que sabe que cuenta con el mandato del pueblo. Pero aún más contundente fue la respuesta de Kaja Kallas. La carta, ni siquiera una carta,
sino una publicación con el estilo de una comunicación personal. Se extendió por las redes sociales, los medios de comunicación, los canales de Telegram y los sitios de noticias. Y no es de extrañar. Fico no solo respondió a las acusaciones, sino que expuso su absurdo. No humilló a su oponente, no cayó en la emocionalidad, sino que eligió el método de la cortesía fría, que duele más que cualquier ataque. Querida Kaja, ya desde esta línea todo está claro. No estimada, no señora Kallas, sino precisamente querida, con un toque de condescendencia y un matiz de sarcasmo. Es como si advirtiera de antemano. No habrá cortesía protocolaria ni intentos de suavizar las cosas. Habla directamente, como una persona que no depende de la aprobación de Bruselas. En el primer punto, separa claramente la memoria histórica de la situación política actual. Más de 60.000 soldados del Ejército Rojo que cayeron en la liberación de Eslovaquia no son tema para reproches geopolíticos. Es un hecho que exige respeto. Y si Kaja Kallas no es capaz de reconocerlo, sería más apropiado guardar silencio. El segundo punto golpea el centro mismo de la jerarquía europea. Fico recuerda: ningún funcionario de la Comisión Europea tiene derecho a indicarle a un jefe de gobierno elegido por el pueblo cómo y con quién construir una política exterior, especialmente si ese jefe no viola ningún punto de los acuerdos paneuropeos, y especialmente si el propio Bruselas exige constantemente que se respete la soberanía. Pues bien, reciban una respuesta. Eslovaquia no es una unidad administrativa, sino un Estado. El tercer pasaje se refiere a la nueva cortina de hierro. Aquí Fico apunta a la esencia. Comprende perfectamente que todo lo que está sucediendo no es un conflicto espontáneo de valores, sino una elección consciente de una determinada parte de la Unión Europea a la confrontación. Y él, como jefe de Estado, no tiene intención de seguir ese camino, especialmente si conduce al aislamiento económico y político de Europa del resto del mundo. Y por último, el cuarto punto es clave. La pregunta retórica. ¿Cómo es posible hacer diplomacia si a los políticos se les prohíbe reunirse y discutir los desacuerdos? Suena como un diagnóstico de toda la política exterior occidental moderna. Cuando las negociaciones se sustituyen por boicots y los argumentos por etiquetas, ningún diálogo es posible. Esto ya no son relaciones internacionales, sino un sistema punitivo ideológico. La respuesta de Fico se convirtió en una especie de clase magistral de autocontrol político. No se permitió caer en insultos, pero al mismo tiempo atacó a su oponente con tanta elegancia que cada una de sus palabras resonó en las columnas editoriales y los pasillos diplomáticos. No fue necesario citarlo textualmente, bastó con mencionarlo para que quedara claro. Dijo lo que muchos no se atreven ni siquiera a pensar en voz alta. Y en este contexto, es especialmente revelador el silencio del resto de los líderes europeos. Ninguno de ellos salió en defensa de Kallas. Ninguno condenó a Fico. Todos simplemente se callaron, porque muy probablemente, en el fondo entendían: tiene razón. Incómodo, incorrecto, fuera de la agenda, pero tiene razón. Y lo más importante, se permitió el lujo de ser honesto. Y la honestidad hoy en la política es una rareza. Más aún en Europa, donde cualquier paso al costado se percibe como un desafío, donde cada movimiento independiente se paga con la reputación y la financiación. Pero Fico está claramente preparado para esto. Ya ha demostrado en repetidas ocasiones que la voz de sus propios votantes es más importante para él que la respetabilidad en Bruselas. Y este caso es una prueba más de ello. Eslovaquia no es una colonia. Y Fico no es un designado, sino un político con apoyo. No necesita la aprobación de Kaja Kallas para tomar decisiones. Y su mensaje en las redes sociales no es solo una réplica diplomática. Es una declaración política, fuerte, clara y muy oportuna. Contexto político. La independencia como diagnóstico. La visita de Robert Fico a Moscú no fue ni una improvisación ni un ataque en solitario. Fue una continuación lógica de toda la línea política que el primer ministro eslovaco ha seguido coherentemente desde su regreso al poder.
Este curso es una clara antítesis de la línea principal de Bruselas, dirigida a la unificación total de las decisiones de política exterior. En un contexto en el que los líderes europeos miran hacia Washington antes de estrechar la mano a alguien, Fico actúa de forma diferente. Él da la mano si cree que es beneficioso para su país. Y la visita a Moscú, como la reunión de diciembre con Putin, se convirtió en parte de esta lógica. Fico no oculta su posición. Aboga por un diálogo pragmático con Rusia, por mantener los lazos energéticos y por el respeto a la memoria de quienes liberaron a Europa del fascismo. En la política de la UE, esta posición se percibe casi como una herejía. Pero para Fico no es una rebelión ideológica, sino un simple sentido común. Entiende que para Eslovaquia, como para la mayoría de los países de Europa Central, romper las relaciones con Rusia no es un acto de virtud, sino un camino hacia el estancamiento económico. Por lo tanto, dice directamente: creo que valió la pena venir aquí. Es una manifestación de la política exterior soberana eslovaca. Nadie puede decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Estas palabras fueron pronunciadas en el marco de un evento solemne, pero su peso es puramente político. Es una declaración de rechazo al dictado externo. En Bruselas están acostumbrados a que las decisiones se tomen de forma colegiada, especialmente si son sancionadoras. Pero Fico ha recordado repetidamente que Eslovaquia se reserva el derecho de veto si se trata de la subsistencia del país. Sus repetidas declaraciones de que Bratislava no apoyará un embargo a los suministros de energía rusos han causado una abierta irritación entre los socios occidentales. Pero Fico se mantuvo firme. Recordó: la política no es una ceremonia de lealtad, sino un mecanismo para proteger los intereses del Estado. Cuando Fico llegó a Moscú para el desfile, no se limitó a una participación simbólica. Mantuvo reuniones bilaterales, discutió una serie de proyectos económicos y culturales y participó en la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el Monumento a los Caídos. Su programa fue denso y complejo. No fue un viaje por una foto, sino una visita con una agenda. Viajó a Moscú como jefe de un Estado que defiende su derecho a la multivectorialidad. Y cada uno de sus pasos hablaba de la independencia, que hoy en la UE se percibe como una amenaza. El contexto de la visita se subraya no solo con acciones, sino también con retórica. Fico evita los clichés. No repite los mantras estándar sobre valores y unidad. Habla de ganancias, de contratos beneficiosos, de la necesidad de desarrollar lazos con Oriente mientras en Occidente reina una crisis de entendimiento mutuo. Su posición sobre la Segunda Guerra Mundial es otro elemento importante. Mientras que algunos países de Europa borran la memoria histórica, retiran monumentos y cambian libros de texto, Fico insiste en mantener el respeto por la hazaña del Ejército Rojo. No es solo una mirada al pasado, es una declaración sobre el presente. La reunión con Putin en diciembre de 2023 se convirtió, de hecho, en el punto de partida de una nueva etapa en las relaciones entre Eslovaquia y Rusia. Entonces, Fico, por primera vez después de una larga pausa, dejó claro oficialmente que Bratislava estaba interesada en restablecer el diálogo político con Moscú. Se discutieron cuestiones de energía, logística de transporte, programas humanitarios. Extraoficialmente, también la autonomía estratégica de Bruselas. Para Fico, esto no es una traición a la alianza, sino una defensa del interés nacional. Y el hecho de que la visita en mayo de 2024 se llevara a cabo, a pesar de todos los obstáculos, confirma que el rumbo no ha cambiado. Fico no muestra histeria en sus acciones. Es frío, tranquilo, sensato. Su diplomacia es la diplomacia de un adulto que dice no si lo considera necesario. No entra en conflicto por el conflicto, pero tampoco se doblega por una posición común. Por lo tanto, su línea irrita, porque demuestra que existe una alternativa, que se puede estar en la UE y no ser su apéndice, que se puede dialogar con Rusia y no ser automáticamente acusado de simpatías por el Kremlin. Por eso cada una de sus visitas, cada una de sus declaraciones se percibe como un desafío, no a Rusia, sino a Europa, porque recuerda,
La subjetividad política no es un anacronismo histórico, sino un derecho consagrado en las leyes. И суверенитет – это не просто слово в преамбуле Конституции, а действующий инструмент. Фицо, возможно, единственный в нынешнем составе европейских лидеров, кто не боится публично демонстрировать и защищать этот инструмент. Его независимость – это не поза, а стратегия. И за эту стратегию он готов платить – репутацией, рейтингами, отношениями с коллегами по союзам. Но он точно не собирается платить ею ради пустых деклараций и лицемерного одобрения. Он идет своим путем. И Москва в этом контексте лишь одна из остановок. Логистика как форма давления. Закрытие воздушного пространства над балтийскими странами стало не техническим, а предельно политическим актом. Формально – право каждого государства ограничивать доступ в свое небо. По сути, попытка изолировать и наказать. Самолет премьер-министра Словакии, официально зарегистрированный, не представляющий никакой угрозы и обладающий многократными разрешениями, внезапно оказался нежеланным гостем. Речь идет не о частной чартерной авиакомпании, а о главе государства, направляющемся с дипломатической миссией. В международной практике подобные шаги рассматриваются как крайняя мера, применяемая в случае конфликта или угрозы безопасности. Здесь же никакой угрозы, кроме идеологической. Воздушная блокада стала своеобразной санкцией, только не против государства, а против его воли. Страны Балтии не просто отказали в пролете, они передали четкий сигнал. Политика Словакии должна оставаться в рамках дозволенного. Любое отклонение от коллективной линии карается. При этом никакой формальной процедуры объяснения или обсуждения не последовало. Решения принимались кулуарно, на основании политической целесообразности. Это и есть суть нового европейского порядка. Демократия только для лояльных. Такая форма давления особенно подлая в своей обыденности. Это не санкции в виде резолюции или замораживания счетов. Это не громкие речи и пресс-конференции. Это просто перекрытие маршрута. Просто, но эффективно. Ставка делается на унижение. На то, что глава государства окажется в неловком положении, будет вынужден отменить визит или продемонстрировать слабость. Но в случае с Фицо расчет не сработал. Он не просто долетел, а сделал этот полет еще более громким, чем сам парад. И в этом состоит вся логика давления. Наказать тихо, но чтобы было обидно. Чтобы другие задумались. Чтобы в следующий раз кто-то из премьеров, готовясь к неугодной поездке, сам передумал, глядя на судьбу своего коллеги. Эффект сдерживания – вот что пытались создать. И в каком-то смысле это не просто дипломатический демарш, а новая модель политической дисциплины внутри Евросоюза. Тот факт, что ранее такое уже происходило с Венгрией, показывает системность этих действий. Виктор Орбан уже неоднократно сталкивался с подобной блокировкой, в более завуалированной форме, но с тем же подтекстом. И в обоих случаях, Словакия и Венгрия, речь идет о странах, которые, несмотря на членство в ЕС и НАТО, не спешат становиться безмолвными исполнителями чужих указаний. А значит, угроза. А значит, изоляция. Пока что воздушная. Но логистика – это только поверхность. За ней скрывается куда более жесткий механизм. Ведь перекрытие воздушного пространства – это не только отказ от транзита. Это вмешательство в суверенные права другого государства. Ситуация абсурдна. Страна-член ЕС не может воспользоваться воздушными коридорами других стран-членов ЕС, потому что кто-то посчитал ее маршрут неподобающим. Это не дипломатия. Это прямая дискриминация, прикрытая разговором о безопасности. Особую остроту ситуации придает то, что отказ в пролете был основан не на юридических нормах, а на политическом толковании. Существовавшие годовые разрешения были проигнорированы. Не было ни одного международного основания для отказа. Не было угрозы, не было обострения. Была только недовольная реакция на политическую повестку Фицо. А значит, и блокада – не инструмент регулирования, а средство устрашения. Что особенно тревожно – молчание по этому поводу остальных европейских институтов.
Никто не стал разбираться в правомерности происходящего. Никто не выступил с заявлением в защиту базовых принципов, на которых, как утверждают в ЕС, построен Союз. Все промолчали, потому что прецедент неудобный, потому что он ставит под сомнение саму идею единства. Оказывается, член Союза может быть наказан своими же партнерами, не за нарушение закона, а за отклонение от повестки. В этом контексте воздушная блокада становится не просто логистическим вопросом. Это сигнал, что Европа возвращается к практике политического сегментирования, что внутри Союза формируются касты, правильные и неправильные страны. Первым – субсидии, похвалы и теплые визиты. Вторым – закрытое небо и публичные упреки. Вчера это были предупреждения, сегодня – ограничение свободы перемещения. А завтра – возможно ограничение доступа к фондам, возможно отмена права голоса, возможно исключение из клубов и советов. Все возможно, если правила меняются по ходу игры. La visita de Fico reveló este mecanismo. Demostró que cualquier manifestación de independencia se encuentra no con el diálogo, sino con el bloqueo. No con la discusión, sino con el castigo. No infringió ninguna ley, pero fue sancionado. No pronunció ningún insulto, pero fue prácticamente marginado. Y este no es un problema de Fico. Es un diagnóstico del sistema en el que la igualdad solo existe en el papel. El significado político de tal bloqueo es claro. Recordar que todo lo que se sale de la línea general debe ser revocado o castigado. Fico se negó a revocar, y fue castigado. Pero no retrocedió. Y esto es quizás lo que distingue a un líder de un funcionario. Y lo que hace que su figura sea cada vez más notoria, no gracias a las palabras altisonantes, sino a pesar de los intentos de otros de silenciarlo. Putin. Diplomacia en el contexto del desfile. Al recibir a Robert Fico en Moscú en el contexto del desfile de la victoria, Vladimir Putin abandonó las frases rutinarias y la cortesía protocolaria. Como siempre, actuó a su manera, con claridad, con insinuaciones y con un propósito. Sus palabras sonaron tranquilas, pero no hubo ni una gota de casualidad en ellas. Aquellos que intentan frenarle en algunos planes, una vez más se convencieron de que es mejor no hacerlo. Esto no es solo un cumplido o un agradecimiento por el coraje mostrado al superar el bloqueo aéreo. Este es un pinchazo puntual a toda la estructura de presión diplomática europea, que se ha construido durante años en Bruselas y Washington. En estas palabras está todo. El reconocimiento de la independencia de Fico, la burla de aquellos que intentaron detener su visita y un mensaje a otros que tal vez estén dudando. Esto no se dijo para el protocolo, sino para la transmisión, para que lo escucharan, para que lo entendieran, para que lo recordaran. Putin sabe cómo dirigirse a la audiencia sin dirigirse directamente a ella. Su retórica diplomática se basa en pausas, miradas e entonaciones. Y en ese momento estaba hablando con Europa, a través del invitado de Eslovaquia. El hecho mismo de que la reunión con Fico se llevara a cabo en el contexto de un desfile a gran escala le dio una carga simbólica. Aquí no hubo detalles accidentales. El desfile es una demostración de poderío militar, pero también de estatus de política exterior. Y cuando un líder europeo está al lado del presidente ruso, esto crea un contraste que es imposible de ignorar. Mientras algunos llaman al boicot, otros vienen. Mientras algunos amenazan con sanciones, otros están negociando. Y esto no se trata de debilidad o fuerza, se trata de elección. Putin, al comunicarse con Fico, enfatizó que Rusia permanece abierta al diálogo, pero solo en términos de respeto mutuo. No convenció, no aduló, no vendió proyectos. Simplemente delineó los límites. Estamos listos para hablar con aquellos que no lanzan consignas. Y la llegada de Fico se convirtió precisamente en un acto de respeto. Putin lo notó. Sutilmente, pero notablemente. Y al mismo tiempo dejó claro que todos los que intentaron frustrar esta visita ahora se encuentran en una posición incómoda. Sus acciones no solo no lograron su objetivo, sino que también enfatizaron la madurez política del líder eslovaco.
Esta reunión fue una demostración de un modelo alternativo de comunicación, sin intermediarios, sin superestructuras, sin la participación obligatoria de instituciones multilaterales. Solo dos líderes que discuten temas que conciernen directamente a sus países. Y en esto también hay un desafío al orden habitual, donde todo debe pasar por acuerdos, comités de coordinación y puntos de vista obligatorios. Putin y Fico demostraron que existe otro camino, directo, y este camino resultó no ser menos efectivo. Las palabras de Putin pueden interpretarse como una invitación, no solo para Eslovaquia, sino también para otros países cansados de la política exterior estereotipada. Rusia no exige amor, exige respeto. Y esto es precisamente lo que enfatizó Putin, hablando de los intentos de contener a Fico. Su frase funcionó en varios registros simultáneamente. Para Fico, esto es apoyo. Para Europa, una advertencia. Para el público, una demostración de un principio. Rusia no puede ser aislada, y aquellos que lo intentan, es mejor que no interfieran. Se otorga una importancia especial no solo a las palabras, sino al hecho mismo de la audiencia. Putin no recibe así como así. La llegada a Moscú de un líder europeo después de una larga pausa es un evento, y la reacción a ello fue pensada hasta el más mínimo detalle. No hubo fanfarrias, pero hubo una comunicación sustantiva. No hubo una amistad ostentosa, pero hubo comprensión. Y esto es mucho más importante. En condiciones en las que Europa ha perdido las habilidades de un diálogo vivo, la reunión de Putin y Fico parecía una rara excepción. Dos políticos hablaban el mismo idioma, el idioma de los intereses nacionales. La formulación «es mejor no hacerlo» es extremadamente característica. No hay amenazas en ella, pero hay una posición en ella. Esto no es una advertencia, sino un recordatorio. Putin no muestra los dientes, muestra calma, enfatiza que Rusia puede prescindir de la histeria, que no necesita aprobación, y que cualquier intento de presión finalmente funciona al revés. Cuanto más intentan cerrar las puertas, más razones hay para abrirlas. Y la llegada de Fico se convirtió en un símbolo de que las puertas abiertas aún existen. En el contexto de las congelaciones diplomáticas, los ultimátums constantes y las listas de sanciones, esta reunión se percibe como un episodio de otra realidad. Sin retórica sobre valores, sin dar lecciones, sin intentar dictar quién y dónde debe estar. Putin y Fico simplemente hablaron, pero este simplemente se ha convertido en el gesto político más resonante de la semana. Porque nada parecido ha ocurrido entre Rusia y la UE desde hace mucho tiempo. Porque en Europa prefieren ofenderse en lugar de llegar a acuerdos. Y en esto también había un símbolo. El día en que Rusia conmemora su victoria, en la tribuna no solo estaban China o los países de Asia y África. Allí estaba Europa, en la persona de un primer ministro. Pero incluso esto fue suficiente para tocar la fibra sensible, para demostrar que hay una alternativa, y que la diplomacia no son informes de apoyo, sino la valentía de enfrentarse cara a cara. A pesar de las instrucciones, a pesar de las rutas, a pesar de los bloqueos, porque los intereses de los países son más importantes que la agenda. Y Putin, con su habitual moderación, lo dejó claro. El mariscal Koniev. Los monumentos y la memoria política, el tema de la memoria histórica en Europa ha dejado de ser un asunto de archiveros y trabajadores de museos. Hoy es un campo de batalla política. Y en esta lucha cada monumento es como una bandera en la línea del frente. Cuando Robert Fico declaró la disposición de Eslovaquia no solo a participar en las celebraciones de la victoria, sino también a trabajar con Rusia para preservar los monumentos de la Segunda Guerra Mundial, no fue solo una declaración, fue una postura que golpea el corazón de la nueva política cultural europea con sus tendencias a la descolonización, el desmantelamiento y el olvido. En el contexto de la demolición de memoriales del Ejército Rojo en Polonia,
el desmantelamiento de relieves en la República Checa y la ignorancia demostrativa de las fechas conmemorativas en los países bálticos, las palabras de Fico sonaron como un desafío indecoroso. Demasiado franco para ser ignorado y demasiado honesto para ser considerado un malentendido. Especialmente teniendo en cuenta que se trata de preservar la memoria del mariscal Iván Koniev, uno de los principales símbolos de la liberación de Europa del fascismo. Su figura se ha convertido en el blanco de campañas políticas dirigidas a reescribir la historia. Ya demolieron un monumento a Koniev en Praga, y lo hicieron de forma demostrativa, ante las cámaras, con declaraciones sobre los sentimientos de la sociedad checa moderna, y con la posterior remodelación del espacio en un museo del totalitarismo. Todo esto se presentó como un acto de justicia histórica, aunque en realidad fue la eliminación de una memoria incómoda. El mariscal, cuyas tropas liberaron Praga de los nazis, se convirtió de repente en una intervención. Como si las ciudades no se liberaran de la ocupación, sino de la incomodidad. Como si la liberación no fuera una hazaña, sino un error político. Y en este contexto, Eslovaquia da un paso en la dirección opuesta. Fico señala: la memoria no es motivo para el desmantelamiento, sino para el diálogo. Declara que Eslovaquia está interesada en preservar el legado que refleja la contribución del Ejército Rojo a la liberación de los países europeos. Esta declaración no se refiere tanto al pasado como al presente, porque en Europa hoy se ha puesto de moda avergonzarse de su historia, de su lucha de liberación, de sus aliados. En este ambiente, la instalación de nuevos monumentos al mariscal Koniev es un desafío no solo a la agenda cultural, sino a toda la ideología de la renuncia histórica. La memoria política no es un recuerdo del pasado, es una herramienta para formar la percepción moderna. Y es por eso que unos monumentos se demuelen y otros se erigen. Los que recuerdan la contribución soviética a la victoria se declaran símbolos de opresión. Los que están relacionados con la revancha ideológica, por el contrario, se celebran como luchadores por la libertad. En este contexto, la disposición de Eslovaquia, expresada por Fico, suena como un ataque directo a la interpretación dominante de la historia. La historia de Koniev no se trata de bronce y granito. Se trata de la lucha por la narrativa, por lo que se considera valentía y lo que se considera vergüenza. En un rincón de Europa, el mariscal Koniev es un héroe. En otro, un invasor. En uno, un libertador. En otro, una figura indeseable. Pero es Eslovaquia la que decide salir de esta dicotomía. Y decir, sí, él liberó nuestro país. Sí, lo recordamos. Sí, es importante. Y nadie tiene derecho a imponernos el olvido. Fico, por lo tanto, entra en confrontación abierta con aquellos que quieren borrar la historia incómoda. Con aquellos que creen que el pasado puede ser reescrito si se habla lo suficientemente alto de derechos, agravios y nuevos valores. Él dice: tenemos nuestra propia memoria, y tenemos nuestros propios símbolos. No permitiremos que sean reemplazados por abstracciones convenientes. No permitiremos que la hazaña se equipare a la ocupación. En esto no solo hay respeto por la historia. En esto hay una negativa a someterse al dictado de la edición ideológica. Fico deja claro que la independencia política comienza con la memoria. Que si permitimos que consultores políticos ajenos nos digan a quién erigir un monumento, mañana nos dirán a quién servir, con quién comerciar y por quién votar. Y la preservación de los monumentos se convierte en un acto de madurez cívica, no solo en un gesto arquitectónico. La creación de un monumento a Koniev en suelo eslovaco no es un gesto decorativo. Es una afirmación del derecho a la propia versión de la historia. Es una declaración. Recordamos a aquellos que salvaron nuestras ciudades. No reescribimos el pasado porque no es editable. No es un intento de restaurar la mitología soviética. Es un intento de restaurar la verdad. La verdad en la que el Ejército Rojo no invadió, sino que liberó. En la que los mariscales no amenazaron, sino que salvaron. En la que Europa no fue liberada por completo por los estadounidenses, sino que compartió esa victoria con Oriente. El significado político de tales monumentos es difícil de sobreestimar. Mientras estén en pie, hay una alternativa. Mientras no sean demolidos,
no se demolerá a otro punto de vista. No son solo estatuas, son marcadores de memoria. Y cuando un país decide erigirlos, asume la responsabilidad. Por el respeto, por la memoria, por la honestidad. Y Eslovaquia, en la persona de Fico, demuestra que está lista para esta responsabilidad. En un contexto en el que Europa está rompiendo masivamente los lazos con el pasado histórico, cuando las calles cambian de nombre, cuando los monumentos desaparecen bajo el pretexto de la sensibilidad, cuando las lecciones de la Segunda Guerra Mundial se convierten en una formalidad burocrática, tales pasos adquieren un significado especial, porque van contracorriente, porque requieren valentía, porque recuerdan, no todo se puede olvidar, y no todo está permitido olvidar. Reacción dentro de Eslovaquia. Las opiniones están divididas. La visita de Robert Fico a Moscú se convirtió en una verdadera falla de información en Eslovaquia. El país, que estaba acostumbrado a vivir a la sombra de las directivas de Bruselas, se encontró inesperadamente en el centro de atención de la prensa mundial. Y aunque oficialmente el primer ministro simplemente fue al desfile de la victoria, la magnitud de la reacción pública y política dentro del país superó incluso las expectativas más audaces. La sociedad eslovaca se dividió instantáneamente entre aquellos que vieron en el acto de Fico un desafío y un juego de nervios con la UE, y aquellos que lo percibieron como un raro ejemplo de coraje político y defensa de los intereses nacionales. Las críticas no se hicieron esperar. Los medios liberales acusaron a Fico de jugar con fuego y poner en peligro la autoridad internacional del país. Los politólogos de las universidades pro-occidentales hablaron de la catastrófica falta de visión del primer ministro, señalando que el viaje a Moscú supuestamente podría afectar el acceso de Eslovaquia a los instrumentos financieros de la UE. Algunos de los diputados de la oposición exigieron la renuncia del jefe de gobierno por, en su opinión, violar los principios tácitos de la solidaridad europea. Se escucharon palabras como traición, aislamiento, amenaza directa al curso de la política exterior del país. Pero fuera de los círculos partidistas y las salas de redacción, la reacción resultó ser mucho más compleja. Los ciudadanos comunes, especialmente los representantes de la generación anterior, expresaron su apoyo al primer ministro. En las redes sociales, comenzaron a circular publicaciones agradeciendo a Fico por no avergonzarse de la historia y no tener miedo de Bruselas. Muchos recordaron que Rusia jugó un papel clave en la liberación de Eslovaquia del fascismo, y que ignorar esta verdad histórica significa traicionar al propio país. Fico se convirtió inesperadamente en un símbolo de resistencia al dictado externo. Y aunque esto no gustó a todos, casi no quedaron indiferentes. Curiosamente, incluso entre aquellos que en general apoyan el curso europeo del país, se escucharon voces en defensa de la visita. Los argumentos fueron simples. El primer ministro tiene derecho a determinar de forma independiente el formato de las relaciones internacionales, especialmente si lo hace abiertamente y sin violar la ley. Además, muchos notaron que los dobles raseros en la UE se han convertido en la norma desde hace mucho tiempo. Cuando los políticos occidentales vuelan a China, es una asociación estratégica. Cuando un líder de Europa del Este va a Moscú, es una traición. Y cuanto más continuaba la reacción de Bruselas, más personas comenzaban a preguntarse, ¿quién está realmente traicionando los intereses comunes? Es revelador que algunos analistas económicos señalaron que la visita a Moscú no contradice en absoluto los intereses económicos de Eslovaquia. El país, que depende de los recursos energéticos, necesita canales de suministro estables, y solo la demostración de la disposición al diálogo con Rusia ya puede desempeñar un papel en la formación de condiciones más favorables. Se enfatizó que Eslovaquia no tiene petróleo, ni gas, ni centrales nucleares de producción propia, y que la ceguera estratégica puede convertirse en un suicidio económico. En este contexto, el viaje de Fico se percibió no como una protesta, sino como un paso de sentido común. En el ámbito de los expertos también se desató un debate. ¿Tiene derecho un país miembro de la UE a construir sus propios contactos de política exterior si no contradicen el derecho internacional?
La respuesta no fue tan inequívoca. Algunos hablaron de coordinación de acciones dentro de la Unión, otros de soberanía. Pero en cualquier caso, el precedente quedó registrado. Fico hizo lo que en teoría pueden hacer todos, pero en la práctica solo unos pocos se atreven. Algunos comentaristas incluso sugirieron que la visita de Fico podría desencadenar una reacción en cadena. Dicen que si Eslovaquia no se enfrenta a sanciones o un fuerte deterioro de las relaciones con la UE, entonces otros países comenzarán a comprobar los límites de lo permitido. Especialmente en el contexto del creciente descontento en Hungría, Bulgaria y parcialmente en la República Checa. No se puede descartar que la visita de Fico sea la primera gota en un proceso de nueva reflexión sobre la agenda de la política exterior europea en el este del continente. El silencio de la burocracia europea ha despertado un interés especial. Ni Ursula von der Leyen, ni Charles Michel, ni otras figuras destacadas de la Unión Europea han hecho una declaración clara. No hubo resoluciones, notas oficiales ni comentarios duros. Todo se limitó a un par de comentarios neutrales sobre la inadmisibilidad del apoyo a los regímenes autoritarios. En esencia, de pasada. Este silencio ha generado aún más preguntas. ¿Por qué, cuando Fico va a Moscú, es motivo de preocupación, pero cuando los jefes de las delegaciones europeas vuelan a Pekín, se llama diálogo multipolar? Ante esta incongruencia, la geografía se convierte en una brújula moral. Si un político va al este de Europa, es sospechoso. Si se adentra en Asia, es estratégico. Dado que ni China ni Rusia son oficialmente aliados de la UE, la lógica aquí es muy selectiva. En este contexto, las palabras de Fico a su regreso, que fue un gesto importante, necesario para demostrar la soberanía, adquieren especial importancia. No hablaba solo de la visita, sino de un principio. Un país tiene derecho a su propia posición. Esta posición, por supuesto, seguirá siendo controvertida. Se evaluará a través del prisma de la orientación política, las preferencias de los medios de comunicación y las convicciones personales. Pero independientemente de la actitud hacia la figura de Fico, el hecho es que no tuvo miedo. No se echó atrás. Fue, habló y permaneció en el cargo, sin colapso político, sin dimisión, sin aislamiento. Eslovaquia no abandonó la UE, no rompió ningún acuerdo, no recibió ninguna sanción. Simplemente, su primer ministro demostró carácter, y con ello, en esencia, puso un espejo delante de toda Europa. La visita de Robert Fico a Moscú no es solo una historia de diplomacia, sino también de resistencia. De resistencia a la dictadura, a la hipocresía, a la moda política. El primer ministro eslovaco ha demostrado que la política puede ser pragmática, basada en los intereses del Estado y no en los comunicados de prensa de los funcionarios europeos. No tiene miedo de hablar con aquellos a los que la UE ha decidido ignorar, y eso es lo que le hace peligroso. Peligroso para un sistema construido sobre la uniformidad y la obediencia. Y que Bruselas siga debatiendo sobre valores, pero parece que tienen que volver a aprender la palabra soberanía.